Lunes 3 de febrero de 2020, a 83 días de votar rechazo. Estimados amigos, en el día en que el Senado nos presente el acto final de la acusación constitucional en contra del intendente de Santiago, la ofensiva insurgente le proporciona el marco perfecto con la descontrolada violencia de sus narcodelincuentes y de las recientemente recuperadas barras bravas. Un artero ataque a un restaurante en Villa del Mar, ocupado por familias que pasaban un momento de relax y donde dos de sus parroquianos resultaron heridos, sumado a los desmanes cometidos por una veintena de barristas que intentaron impedir el desarrollo de un partido de fútbol en el Estadio de la Católica, son claros ejemplos de lo que está ocurriendo con la violencia en estos días. Agotada la cantinela de las manifestaciones pacíficas y de las demandas insatisfechas, la subversión se vale de lo que tiene a mano para mantener la presión y el temor sobre la sociedad democrática, fenómeno que vemos repetido a lo largo de todo el territorio, con una excepción curiosa y preocupante en la Araucanía. Allí, pese a que todos conocemos de la larvada guerra de guerrillas en espera de su momento para explotar, son los agricultores quienes pagan la cuenta de la falta de respaldo de la autoridad, al ser atacados, saboteados y ahora último, extorsionados por bandas criminales que a punta de fusil y escopeta les exigen el pago de una parte de sus cosechas a cambio de no incendiarla. Cualquiera sea el caso, el Estado de Derecho ha desaparecido casi completamente en Chile, quedando tan solo algunas trazas de su existencia sustentadas por el coraje de unos pocos. Uno de estos baluartes de la sociedad es la jueza Andrea Acevedo, quien por el solo hecho de no aceptar una verdad a medias impuesta por las turbas izquierdistas ha sido funada en su domicilio por una horda de ciclistas furiosos que llegaron hasta su casa. Con todo lo que vemos en las redes y que la televisión comienza a mostrar, aún presa de una patética timidez de la venganza comunista, no se logra comprender que aún haya personas decentes que duden de votar el rechazo a la violencia, al abuso y a la revolución castrochavista que se nos quiere imponer. La única razón posible pareciera ser la clásica negación de la realidad que aqueja a los chilenos, ya sea por borrar de su memoria los hechos del pasado que confirman la gravedad de lo que vivimos en el presente, o por esconderse de las noticias, como si éstas los fueran a quemar con las cenizas de los incendios o golpear con las piedras lanzadas por los violentistas. Ambos casos corresponden a una demostración de cobardía ante la realidad, astutamente aprovechada por los enemigos de la paz y de Chile, quedándonos tan solo la esperanza de que los olvidadizos, sordos y ciegos reaccionen antes de que la violencia golpee a sus puertas y los encuentre desprevenidos y confiados en que la policía o los militares los salvarán, algo que con certeza difícilmente ocurrirá. Al contrario de lo que se ve en la gente más cercana a la derecha, algunos connotados izquierdistas comienzan a reconocer que lo que ocurre alcanza niveles inaceptables, con los cuales ellos no se identifican. Así ha ocurrido, por ejemplo, con Mario Weisbrot, quien lo reconoce públicamente, destacando el gravísimo riesgo que conlleva una violencia que proviene de otra izquierda, como él la califica. Es de esperar que este prudente y patriótico raciocinio estimule a otros centroizquierdistas a comprender que la radicalización observada solo puede terminar en catástrofe, agravando las injusticias sociales y destruyendo para siempre las posibilidades de desarrollo económico en equidad y justicia. No puede haber mejor consejero que la madurez que otorga el paso de los años y el haber visto el resultado de múltiples aventuras revolucionarias acabadas en groseras dictaduras como en Cuba, Nicaragua y Venezuela, entre tantas otras. Un número creciente de expresiones públicas de rechazo a la trampa plebiscitaria comienzan a verse en nuestras ciudades, incentivando a cada vez más patriotas a integrarse a ellas. Interesantes eventos de difusión de conceptos constitucionales, normalmente poco conocidos, son llevados a cabo con la participación de destacados especialistas. Solo por mencionar algunos de los varios que se desarrollan o se desarrollarán en los próximos días, podemos citar la importante jornada constitucional llevada a cabo en Santiago por la Fundación para el Progreso y que comienza a ser replicada a regiones. Junto con otras en proceso, destacamos el debate sobre el pasado, presente y futuro de la Constitución convocado para pasado mañana en Santiago por la multigremial de las Fuerzas Armadas en retiro y que contará con la presencia de uno de los redactores de la Constitución del 80, don Gustavo Cueva Farren.
Atendiendo a la transversalidad y relevancia del tema constitucional, se estima fundamental que este tipo de actividades no sea objeto de aprovechamiento político o de culto a personalidades, asegurando así la urgente necesidad de que los chilenos conozcamos limpiamente un tema sobre el que se nos está pretendiendo engañar. Mientras tratamos de asegurar nuestra supervivencia como Estado-nación libre y soberano, nuestro gobierno sigue desilusionando nuestras expectativas y reforzando el enojo de muchos. En su discurso de cierre del Consejo de Gabinete 2020, el presidente informa acerca de la ruta programada para el año, destacando como prioridad 4 pilares y un sinnúmero de componentes para cada uno de ellos. Ante esta multiplicidad de prioridades, cabe recordar la expresión de origen inglés que dice que lo más importante es exactamente eso, es decir, lo más importante, no esto, eso y aquello. En una demostración de lo que pasa por la mente de quienes nos dirigen, el orden público fue mencionado en el último lugar. A buen entendedor, pocas palabras. Soy Patricio Quilot.